Así es. Bueno, el Ministerio de Educación nos ha instruido a regresar a clases el día 1 de marzo. Y en ese plano deberían los establecimientos educacionales estar abiertos para sus estudiantes y deberían, en consecuencia, estar los asistentes de la educación y los docentes en los establecimientos educacionales. Naturalmente que el retorno de los estudiantes es voluntario. Las familias tendrán que determinar si asisten o no desde el 1 de marzo. Ahora, sin duda los establecimientos educacionales, todos hemos presentado planes de retornos a la Secretaría Ministerial de Educación respectiva antes del 8 de enero. Por lo tanto, deberíamos estar preparados para el retorno en la fecha que hemos anunciado. Entiendo que cuando hablamos de voluntario, el inicio de clases el 1 de marzo es para los alumnos y los apoderados. ¿Los profesores deben volver el 1 de marzo a las aulas? Los profesores deberían volver el 1 de marzo a las aulas e incluso si fueran clases virtuales, estas clases virtuales deberían dictarse desde los establecimientos educacionales y no desde los hogares de los profesores. Esa es otra situación que debe quedar bastante clara. Naturalmente que si hay profesores que presentan licencias médicas o a criterio de los sostenedores hay problemas de salud que determinen o ameriten que ese profesor trabaje desde el hogar, eso es factible. Los equipos directivos están autorizados para tomar las decisiones que el contexto del establecimiento educacional determine. Claro. Ahora, usted ha visto Miguel Ángel, la declaración del... Una cosa, sí. algo que es importante, Miguel Ángel. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Muy bien, le estamos escuchando muy bien. Adelante. Algo que es muy importante es que el plan de estudio se lleve a cabo en su totalidad, a cabalidad. Todas las asignaturas deben tratarse. Existe la flexibilidad para que las horas tengan menos minutos, menos duración, digamos, pero deben tratarse todas las asignaturas del plan de estudio y evaluarse en consecuencia. Sí. Nelson, a mí me gustaría, de alguna manera, ir a la declaración que hoy aparece en esta publicación nacional del Colegio de Profesores y que parte con 9 puntos que ellos establecen como básicos para volver a clases. Y el primero dice, solo en comunas de fase 4. En el caso de Temuco, estamos nosotros en 2, estamos en transición, y todos dicen, y si vemos los números, es que pronto vamos a volver a cuarentena, porque nada nos hace pensar que podamos llegar a 4. De tal forma de que se ve difícil que podamos volver el 1 de marzo. Eso es uno. Y segundo, si bien se inició el proceso de vacunación de los profesores, también va escalado por la edad de los docentes, de tal manera que cuando se llegue al profesor de 23 años, 24 años, va a pasar por lo menos un mes en la primera dosis. Entonces, encuentro algo de sentido lo que dice el Colegio de Profesores. Bueno, sin lugar a dudas tiene sentido, puesto que todos estamos temerosos del contagio. Pero también, como decía la nota anterior, estamos viendo la luz al final del túnel con la vacuna, que para el sector de educación y desde los 40 años hacia arriba, termina el día 25 de marzo. Ahora, naturalmente que cuando se tiene la segunda vacuna estamos más seguros. Sin embargo, Miguel Ángel, uno puede hacer la reflexión. ¿Por qué los colegios no pueden abrir
y sin embargo lo hacen los malls, y sin embargo lo hacen los restaurantes, y sin embargo lo hacen los balnearios, adoptando las medidas que correspondan. Esto es el distanciamiento social, el uso de mascarilla, el aseo de manos, el lavado con alcohol gel, la toma de temperatura, etc. Leía una entrevista del representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Miguel Ángel, y expresaba que si la situación se pone crítica, las escuelas tienen que ser las últimas en cerrar. Y cuando se permita, tienen que ser las primeras en abrir. Y existe ya la resolución 43 del Ministerio de Salud que autoriza el retorno presencial en fase 2. Respeto la posición del Colegio de Profesores de exigir en fase 4, pero me da la impresión de que en esa fase la pandemia estaría absolutamente superada. Y los niños ya perdieron clases presenciales todo el año anterior, que son irreemplazables. Consecuentemente, creo que vale la pena que la apertura de los establecimientos educacionales sea cuanto antes en la medida de lo posible. La realidad de cada establecimiento es única, es singular, no es replicable. Entonces, estudiemos con nuestras comunidades, con nuestros apoderados, en qué condiciones estamos y si podemos hacer un retorno seguro y naturalmente gradual. Y conservando la distancia social, lo cual implicará hacer grupos de trabajo diferenciados, que asisten día por medio, semana por medio, uno en la jornada de la mañana, otro en la jornada de la tarde, pero busquemos en conjunto con nuestras familias la forma de volver. Sí, Pulgas Temuco, uno de los seguidores que está acá, dice en el diario oficial, está publicado que en fase 2 ya se puede ir a clases presencial, solo cuarentena volvería online. ¿Es también una alternativa en esto, Nelson, esto de hacer presencial y online, jornada matinal, por ejemplo, presencial, la tarde online, parte del curso que esté presencial y la otra online y se vayan rotando? ¿Son alternativas también? Sí, Miguel Ángel. De hecho, un alto porcentaje de los establecimientos educacionales de Temuco o en general de las áreas urbanas, estamos preparando el trabajo para que simultáneamente la clase sea dictada a los alumnos que asisten presencialmente y online a los alumnos que han decidido permanecer en sus hogares y seguir desde allí las clases. Y desde esa perspectiva, el Ministerio de Educación, Miguel Ángel, nos ha instruido para que la asistencia de los alumnos presenciales sea registrada en el libro de clases que tradicionalmente usamos. Y la asistencia de los alumnos que están en sus casas sea registrada en las plataformas o a través de las plataformas que estamos utilizando para las clases online. Y así tener un registro, entonces, de la asistencia real de nuestros estudiantes, puesto que el trabajo online es complicado. De pronto está la pantalla en negro y el estudiante no está participando en clase. De tal forma que tienen que estar las pantallas abiertas también por efectos de la asistencia. Es decir, algo se aprendió del año pasado, la lección que significó ir casi a ojos cerrados a un sistema que se desconocía y se aprende, por ejemplo, cómo debe estar y cómo comprobar la asistencia del alumno vía online. El año pasado fue un real laboratorio pedagógico, donde los estudiantes, los asistentes, los docentes y las familias aprendimos este trabajo a distancia que pienso, Miguel Ángel,
como también creo que llegó para quedarse, me refiero al uso de las tecnologías, ¿no? Para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y creo que también llegó para quedarse el coronavirus. Hipótesis que señalan que va a hacer esto muy parecido a la influenza, que vamos a tener que estar o todos los años, año y medio, vacunándonos de cepas distintas y que hay que aprender a convivir con esta nueva forma, con la presencia del famoso coronavirus. Claro, mire, si es que las opiniones que hemos escuchado no fueran pocas, también hay una posición respecto del gremio del turismo. El presidente de la Cámara de Comercio de Pucón, Ricardo Gutiérrez, ayer planteaba que ante tanta falta de acuerdos para partir el 1 de marzo, ¿por qué definitivamente se partía en abril, todo un mes para tomar acuerdos, y así se permitía que hubiese una mayor presencia de turistas y las vacaciones no terminaran tan abruptamente? Porque luego del anuncio presidencial, las vacaciones se acabaron para los papás. Hay que comenzar a preparar la vuelta a clases. Y me dice ahora Óscar Albornoz, quien es concejal de Temuco, que le pareció buena la idea ayer de este señor de Pucón. Fue transmitida a la diputada Pepa Hoffman y capaz que el viernes hayan buenas noticias al respecto. O sea, una mirada distinta más. Miguel Ángel, bueno, es natural. Los actores sociales analizan la realidad desde sus propias perspectivas. Así es. Y bueno, el gremio de turismo la analiza de la perspectiva de prolongar las vacaciones para que el turismo se mueva un poco y genere ingresos en un sector que ha estado muy menoscabado el año anterior y este año. Pero yo tengo que verla desde la perspectiva de profesores y desde la perspectiva de nuestros estudiantes, que tuvieron un año difícil el año anterior. Los aprendizajes no son los mismos que presencialmente, y por lo tanto me parece que el retorno a clases es importante, independiente de la modalidad. Lo probable, Miguel Ángel, es que las familias decidan continuar con clases online, virtuales, a distancia, durante el mes de marzo, para así lograr mayor tranquilidad, para así tener menos temor a contagio, para así asegurarse de que los establecimientos educacionales realmente estamos preparados para recibir presencialmente a sus hijos. Pero yo creo que ya hay que retornar a clases, así sea solamente virtual, online. Perfecto. Lo último, y este es un dato casi práctico, ¿se va a usar uniforme este año como es tradición en los colegios? Porque también había una inquietud respecto a ese tema. Miguel Ángel, la legislación al respecto señala que el uniforme es obligatorio cuando hay un acuerdo entre los centros de padres y los directivos de los establecimientos educacionales. Y hasta donde yo entiendo, la mayoría de los establecimientos para este año lo está dejando el uniforme en calidad de uso voluntario, con la idea de que las familias no tengan un gasto adicional, dado que muchos uniformes quedaron sin uso del año anterior. Así es. Y algunos pueden ser utilizados este año. También está la idea de que sin uniforme el gasto es mayor, producto de esta competencia por vestuarios distintos, por marcas distintas, que también se quiere evitar. Así que hay un grado también de flexibilidad importante respecto del uso de uniforme durante el presente año. Perfecto. Nos queda clara la posición. Para ustedes, a contar del 1 de marzo, hay clases. Y digo para ustedes, porque el alcalde de Padre de las Casas planteó de que no están las condiciones
y las escuelas hoy día son vacunatorios y por lo tanto no están disponibles para partir el 1 de marzo. Es así, Miguel Ángel, he seguido las noticias, la posición que tiene el Colegio de Profesores. Nosotros, el sector particular subvencionado e incluso el privado, estamos en una posición distinta. Nosotros queremos abrir las escuelas y ponerlas a disposición de nuestros alumnos que quieran asistir presencialmente a partir del 1 de marzo. El sector particular subvencionado está por retomar paulatinamente y en la medida de lo posible, insisto, la normalidad de nuestro trabajo escolar. Perfecto. Oiga, Eugenio Carinado, que es un seguidor nuestro, dice, es rotario el señor que está conversando, lo hemos visto en la posta de Metrenco. El Rotary es uno de los grandes apoyos que tenemos por acá, dice, en nuestra posta. Saludos al señor. Gracias, Miguel Ángel. Efectivamente, pertenezco al Rotary Club Temuco Frontera y tenemos 4 postas dentales funcionando, que hemos apoyado a través del tiempo y funcionando. De tal forma que siento mucho orgullo por pertenecer a ese club rotario y tener esas realizaciones, y le agradezco al señor Curinado su saludo. Muy bien, Nelson. Gracias por este contacto. Descanse unos días, queda todavía para volver. Buenas tardes. Así es, Miguel Ángel. No, los directivos ya nos integramos a partir del lunes 22 junto con nuestros asistentes también.